Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar nuevamente en lo que llegan sus demás compañeros para que puedan adaptarse a la cuestión de la práctica del día de hoy. Vamos a seguir con las presentaciones. Vamos a irnos rápido con el número 2, que de alguna manera viene a la remembranza de las arquitecturas de los sistemas operativos. Entonces yo espero que ahorita ya no haya mucha discrepancia entre qué es el kernel y qué es la distro del sistema operativo que se les está otorgando y la que están utilizando en sus máquinas, ¿no? Entonces, estamos enfocándonos al área del kernel y en un momento más vamos a ver precisamente ese aspecto que tiene que ver con un pequeño programa que va a fungir como kernel de un sistema operativo. Aún así, la arquitectura de los sistemas como Unix o Linux internamente, pues ya llevan a cabo esas cuatro gestiones que ya se les ha comentado y de las cuales ya hemos visto algunos programas y algunos ejemplos relacionados. En su carpeta de ordinarios vienen varios programas que tienen que ver con eso y se les queda para que les sirva posteriormente de repaso y los utilicen. En estas diapositivas se presenta precisamente una forma más amplia de coincidir cada elemento del planificador, de la gestión de memoria, de la gestión de procesos y para qué puede servir en el sistema operativo en cuestión. A final de cuentas, el desarrollar el sistema operativo pues tiene que ver precisamente con estas partes, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Uno de los aspectos importantes es que si ustedes van a realizar la programación del sistema operativo, como se les dijo ayer, esto puede estar en lenguaje C o en ensamblador y forma parte del proyecto, de un proyecto, donde forzosamente van a utilizar un linker. Ahorita vamos a ver en ese proyecto, me faltó el día de ayer mencionarles un archivo muy importante que es que indica en qué áreas de memoria se van a cargar el área de datos, el área de código y el área de pila o de stack del kernel. Y todo sistema operativo obviamente debe tener esa información para cargarlo en la memoria de la computadora. Los sistemas de archivos, pues es la parte más valiosa de la informática, del equipo de cómputo, porque obviamente ahí está la información. Y los tipos de archivos, pues ustedes ya los conocen, ya han de alguna manera tratado con ellos. Obviamente los sistemas de archivos pueden residir en diferentes unidades, discos duros. Se puede particionar un disco duro para instalar diferentes sistemas operativos, eso ya lo dijimos el día de ayer, y se pueden analizar cada una de esas partes correspondientes de información que se tengan. Entonces, esta presentación es un breve repaso de ello y de la estructura del sistema de archivos. Es un poco más compleja que esto. Este es un ejemplo muy simple de lo que es una estructura del sistema de archivos y que reside en el disco duro de toda computadora o que también reside en la SD card de los sistemas embebidos, ¿no? Y es la manera en la que administra el sistema operativo la información que está esparcida en el disco duro. De esa forma sabe en qué lugar está, en qué bloque, en qué sector y cómo se llama y además cómo se tiene que acceder a través de las solicitudes de las llamadas al sistema correspondiente, ¿no? Entonces, en los sistemas operativos, obviamente, la conformación de programación a través de estructuras y de gestión de estructuras les lleva a cabo ese análisis de gestión de archivos. Me voy a detener aquí en esta presentación porque es parte ya de la arquitectura de un procesador, el más simple, ¿no? Como se les dijo el día de ayer, aunque ustedes tengan una máquina con un iCore 7 de Intel, como las que ustedes tienen en sus computadoras, pues prácticamente al momento de arrancar, esta la hacen lo que se conoce como el modo real y no es nada más que una semejanza a los procesadores de Intel
anteriores o antiguos, ¿no? El primero de ellos, uno de los más funcionales, tenía solamente dos unidades internas de operación. Hoy en día pueden tener 5, 6 o 7 unidades internas, ¿no? En este caso vemos la unidad de ejecución y la unidad de interfaz con el bus. Dentro de la unidad de ejecución tenemos los registros del procesador, los registros que le sirven obviamente para realizar las operaciones de suma, de resta y demás, ¿no? Las que obviamente estarían en el mnemónico del ensamblador propio de Intel, que forman parte de su ISA, ¿no? De este procesador. Ejemplos, pues la ADD, ADDW, ADDL y demás instrucciones que son parte de este ISA. La característica esencial de los registros de procesadores que son de uso general y están denotados como AX, BX, CX y DX para esta arquitectura simple. El tamaño es de 16 bits de aquella arquitectura y se agregan registros aquí que son el DI, SI, SP y BP que sirven para el direccionamiento y desplazamiento en las áreas de segmentos de memoria cuando precisamente se unen con estos registros de CS, DS, S y S, que son los de segmento de código, segmento de datos y segmento extra. Cuando yo les hablé de la gestión de memoria de los operativos y de un proceso, obviamente les dije que un proceso tenía su área de código, su área de datos y su área de stack. Pues el procesador, para poder acceder a esas áreas de memoria, tiene estos registros aunados a los que están aquí, estos inferiores, para ir de alguna manera el sistema operativo colocando en la memoria esos componentes del proceso y el procesador ir por la información de código, o sea, qué es lo que se está ejecutando en el programa, a buscarla en la memoria a través de esta información de sus segmentos. O si son los datos, cuando va a hacer suma de los datos y que están en la memoria, pues va y utiliza el segmento de datos y los trae de allá para hacer la operación. Y esa operación, ya sea que la regrese al área de datos o ya sea que la coloque en los registros internos del procesador, ¿no? Entonces, ahí es donde se unen la conceptualización de proceso por parte de un sistema operativo y la parte del hardware en su procesador en cuestión. Para hacer esas tareas, pues obviamente se auxilia de elementos de control como sumadores, como unidades aritméticas lógicas, colas de instrucciones y demás, ¿no? Que ya en la parte de diseño de procesadores ven ustedes cómo a través del lenguaje de descripción de hardware Verilog, pues crean módulos de cada uno de ellos y luego los unen para que conectados al reloj de funcionalidad pues puedan echar a andar una máquina de ejecución de instrucciones. Para mí un procesador es una máquina de ejecución de instrucciones realmente, ¿no? Recibe las instrucciones en la cola como tal y las va despachando una tras una a través de los ciclos de reloj que está siendo utilizado el procesador. Obviamente es lo más simple y lo más sencillo y conforme la tecnología de Intel fue creciendo, pues ya se tuvo que abordar la multiprogramación, que es lo que yo les mencioné, ¿no? O sea, en aquello solamente un proceso puede estar en la memoria y solamente un proceso ocupa la CPU, pero pues hoy en día muchos procesos pueden estar en la memoria y hay una sola CPU, entonces hay que darles tiempo de ejecución a esos procesos para que puedan ocupar la CPU, retirarlos y demás. A esa conceptualización a nivel de programación se le da el nombre de multiprogramación. Y eso implica que vamos a ver entonces al proceso como un autómata. ¿Sí? Un autómata que va a estar en diferentes estados en la memoria, desde su inicio hasta su final. Ya vimos el día de ayer un programita con la llamada sistema fork que crea procesos. Entonces, este sería el estado inicial de un proceso y de ahí el sistema operativo tiene que decidir si lo manda a la memoria secundaria, que es la memoria de disco duro, o a la memoria primaria, que es
la memoria física DIM de la computadora. Si se va a la memoria primaria, entonces pasará luego a este estado, que es el 2, donde ya vendrá el planificador scheduler para entonces llevarlo al modo de ejecución. Mientras no esté libre la CPU, aquí que estamos acá, entonces el planificador lo puede dejar ahí o enviarlo a otro estado dependiente. Entonces, todo proceso que se levante va a ser visualizado, conceptualizado y ahora como un autómata, ¿no? Que va a estar en diferentes estados dependiendo de quién, del sistema operativo y la decisión que tenga en su ejecución. Regularmente los sistemas del sistema operativo, aunque puede estar un poco complejo, no lo es porque si ustedes corren un programa y va a recibir datos y ustedes no se lo dan, entonces está esperando ese programa hasta que venga la interrupción de teclado para que reciba los datos y haga algo. Por lo tanto, no, si no recibe esos datos, pues sí ven esa parte, pero realmente no toma la CPU porque como está en espera, puede ser que el scheduler diga, no, pues tú estás hasta que lleguen los datos, ¿no? Entonces puedo darle la CPU a otro y si llega ya alguien, ya el usuario ya agarra y le da clic a esa ventanita y mete los datos, entonces ya causó la interrupción, ya te atiendo a ti, saco el proceso del CPU y ahora sí entra tú. Entonces realmente esa idea de que el planificador le da un tiempo de espacio a un proceso y luego lo retira y viene el otro, realmente es muy utópico, ¿no? Lo que sucede es que la mayoría de las veces quien causa esos intercambios de contexto, así se llaman, son las interrupciones, ¿sí? Para que pues, no haya tanto ese aspecto. Entonces, el planificador de los sistemas operativos, pues obviamente es jerárquico. Los procesos de kernel tienen más prioridad de ejecución que los de usuarios. Y eso implica que si un administrador de sistema lanza un proceso, pues el scheduler al identificarlo como es de mayor prioridad, le da más tiempo, más slots de tiempo de ejecución en la CPU que a los procesos de usuarios. Eso haría que se alentaran los programas de los usuarios cuando un proceso de administrador, como los respaldos en las empresas grandes, se ejecutan. Y entonces se dice, está lento el sistema. Pues una de las razones puede ser que se lanzó un proceso de administrador y entonces todo está tomando más los recursos de la CPU porque pues, los demás procesos no importan tanto, ¿no? Importan más los del administrador de sistema. Bueno, cuando se inicia la computadora y hasta llegar al punto en donde les pide el usuario y la contraseña para ingresar y ya entran a su interfaz gráfica, previo a eso hay un conjunto de procesos que se han ido levantando desde que el operativo toma el control de la computadora y eso se le llama, al igual que el día de ayer hablamos de jerarquía de memoria, se le llama jerarquía de procesos, ¿no? A esta jerarquía de procesos, de alguna manera es un árbol que más o menos se ve así y que indica que este proceso es hijo de este, como también lo es este, que estos tienen sus IDs y que este es hijo de este y así sucesivamente. El primer proceso de usuario es el init, ¿sí? Que se levanta cuando la computadora se enciende y es el proceso ancestro de el que pide la clave y la contraseña y ya le dan acceso a su sistema. Entonces, así es como funciona este asunto. La instrucción PS, que aquí ustedes observan, les va a permitir ver los procesos, todos los procesos que actualmente están activos, el árbol de procesos con PC-Tree, un cambio de la jerarquía de procesos y los procesos que estén siendo ejecutados en segundo plano. Regularmente los procesos de kernel se ejecutan en segundo plano, ¿no?
Bueno, lo demás ya es más de planificación, de algoritmos de planificación, no le vemos tanto. La paginación no la voy a tomar, no la voy a abordar porque no vamos a llegar ahorita en este punto, pero prácticamente eso es lo que estaríamos resumiendo de esta parte, ¿no? Voy a rescatar nada más esta lámina también, que las motherboards hoy en día tienen dos circuitos integrados importantes, ¿no? Que son el North Bridge y el South Bridge. Y además, pues ya, a diferencia de las motherboards de hace mucho tiempo, pues ya no tiene tantos buses de interconexión como los PCIs, ¿no? De hecho, los que crearon fueron los PCIs, nada más los buses de comunicación para insertar tarjetas ahí, quien quiera insertarlas. Pero prácticamente ya las motherboards actuales tienen internamente todo el hardware, como la tarjeta de red integrada, como la tarjeta de audio integrada, ¿sí? Entonces ya no se tiene que andar comprando tarjetas aparte, porque ya todo está ahí. Pero dentro de todo este conjunto de avance que se ha tenido, existen dos integrados, que son a final de cuentas dos FPGA, que dan el soporte a lo que es la comunicación por PCI a las memorias y a todo lo que son los periféricos de la computadora. Entonces el North Bridge es el que está aquí, se conecta a los procesadores y las memorias, y el South Bridge es precisamente donde están colgados los puertos ATAS y la parte de información de los demás dispositivos. Prácticamente se ha concentrado todo la comunicación de envío de dispositivos de entrada-salida a través de estos dos dispositivos que obviamente al ser programados por y con ser FPGAs, pues prácticamente ya tienen el control de acceso a la información. Vale, entonces ahí terminamos. La siguiente presentación tiene que ver con las llamadas al sistema. No las voy a pasar muy rápido. Solamente la tablita de llamadas al sistema. Hay llamadas al sistema para gestión de archivos, control de procesos, manipulación de dispositivos, comunicaciones y mantenimiento de información. Y abajo tienen ustedes un resumen de los nombres de las llamadas al sistema. For ya la usamos, Open ya la usamos, Exit, Close, Read y demás, ¿no? Como les dije, el sistema operativo tiene alrededor de más de 300 llamadas al sistema Linux. Pero lo interesante es que ustedes pueden agregar una llamada al sistema, ¿no? Ustedes pueden agregar una llamada al sistema si así lo desean, pero eso requiere que se compile el kernel, porque una llamada al sistema es un programa. A final de cuentas, esto está ya visualizado a nivel de código del proyecto del kernel como un programa. Y cuando compilan el kernel, pues obviamente se compilan todos este conjunto de programas más todos los demás recursos del operativo. Si alguien quiere agregar una llamada al sistema al kernel, sí se puede, pero necesitan recompilar el kernel para que el kernel reconozca esa nueva llamada al sistema, ¿no? Y la puedan usar los procesos de arriba como hemos hecho hasta hace unos casos anteriores, programas que utilizan llamadas al sistema. Entonces, sí pueden hacer llamadas al sistema sin ningún problema. Lo demás es resumen de las llamadas al sistema, dependiendo si son gestión de archivos, si son directorios, si son procesos, si son señales y demás. Esta figurita es la importante porque es la que resume lo que es un proceso desde el punto de vista conceptual, ¿no? Área de texto, área de datos y el stack y el gap. El área de gap puede crecer, como ustedes observan, está arriba del área de datos. Recuerden que ustedes pueden hacer programas y definir variables que en tiempo de compilación ocupan memoria, pero también existen variables que en tiempo de ejecución requieren y solicitan memoria.
Ejemplo, pues aquellos programas que tienen que ver con estructuras de datos, ¿no? Una estructura de datos se dice que puede crecer y crecer y crecer infinitamente, cosa que es mentira, ¿no? Porque depende del espacio que le dé el procesador, el sistema operativo al GAP y la capacidad de memoria que tenga la computadora, ¿no? Pero precisamente para ese tipo de programas sirve esto del GAP, porque si quedan más nodos dentro de la estructura, entonces crece la solicitud de memoria y crece para ir almacenando a cada uno de los nodos de una lista enlazada, lista doblemente enlazada, de un árbol o lo que ustedes utilicen como estructura de datos. En el caso del stack, bueno, esta crece hacia arriba y en el caso del stack crece hacia abajo y sirve esto para cada una de las rutinas que se van llamando dentro del programa, porque recuerden que hay paradigmas como la programación estructurada y la orientada a objetos, ¿no? Y en donde si es programación estructurada, las rutinas le llaman funciones. Si es programación orientada a objetos, le llaman métodos, ¿no? Pero no dejan de ser, a final de cuentas, elementos ubicados en memoria y que cada vez que se llaman y se regresa nuevamente al punto al que se le llamó, se tiene que conservar la dirección de memoria de donde se hizo la llamada, la dirección de memoria donde está el método función, la dirección de memoria donde termina y luego hay que regresar al punto donde fue llamado, ¿no? Entonces, para eso sirve el stack, porque va almacenando esa información para que el flujo de ejecución del proceso del programa, pues prácticamente no se pierda. ¿Vale? Entonces, para eso sirven esas cosas. Bueno, terminamos con esas llamadas al sistema y vámonos a la 4, que es la compilación del kernel, ¿no? Vale, ahora, el día de hoy vamos a compilar el kernel sencillo, el kernel de Linux, y vamos a tratar de compilar, no creo que nos dé el tiempo, pero el kernel de Linux para el RISC-V, ¿no? Antes de proceder, como les dije el día de ayer, compilar el toolchain para crear la imagen de Linux para RISC-V es lo más, lleva más tiempo. Entonces vamos a hacer aquí un break para irnos y regresar a nuestro archivito que tenemos ahí en documentación, me parece. Y bajar todo lo necesario para que podamos, al igual que el día de ayer con QEMU, bajar el toolchain y tratar de compilarlo, ¿no? Entonces se va a ir al archivito que ayer usaron, en donde clonaron QEMU, hicieron el checkout y lo instalaron, ¿no? Lo compilaron y lo instalaron. Y van a pasar las líneas de QEMU para ahora irse a las líneas del toolchain. Entonces, dentro de la carpeta de RISC-V que hicieron el día de ayer, ahí se supone que ayer bajaron QEMU, o clonaron QEMU, y van a clonar dentro de esa carpeta de RISC-V ahora el RISC-V GNU Toolchain. ¿Vale? Entonces váyanse a la carpeta de RISC-V y dentro de esa carpeta ejecutan esta línea de git clone https github RISC-V. Al terminar de hacer esa clonación, se van a cambiar al directorio RISC-V GNU Toolchain. Se va a crear un directorio bajo opt llamado RISC-V y lanzan el archivo de configuración. Van a compilar, ¿no? Nada más, cuando vayan a ejecutar esta instrucción, le ponen sudo, por favor. Sudo make linux, por favor. Ahorita lo cambio. Le ponen sudo make linux para que pueda crear los archivos bajo la carpeta de opt RISC-V. Mientras, mientras termina de compilar, vamos al siguiente tema, por favor.
Ok, bueno, entonces van a dejar compilando el toolchain, van a abrir otra ventana, por favor, otra terminal, para el siguiente ejercicio del taller, que es echar a andar ese sistema operativo pequeñito que vimos, en el que ayer nos quedamos, ¿no? En teoría debe estar en su carpeta de James Molloy modificado, ¿no? Bueno, deben estar, ustedes abran otra terminal, ¿sí? Van a dejar ahí en esa terminal compilando el toolchain para que termine. Y en otra terminal se van a ir a la carpeta que el día de ayer bajaron de Molloy Modif, debajo de GDT y DT, ¿no? Recuerden que ya bajaron el Bosch, ya compilaron ayer QEMU y bajaron esta carpeta de Molloy modificado en GDT y hay que entrar a esta carpeta GDT y DT, ¿no? Para los que no lo han bajado, está ahí en programas, aquí está la carpeta del comprimido de James Molloy, bajan eso y la ponen ahí en su carpeta de descargas, seguramente ahí lo van a poner, ¿no? Bueno, ya el día de ayer estuvimos viendo, bueno, ¿no? Hay que irse a la carpeta de source, ¿no? SRC, CDSRC, y ayer compilamos el proyecto creando el kernel, el archivo de kernel, ¿no? Esto fue el día de ayer, a la última hora, ¿no? El último minuto. Y ya se abrió el archivo de boot.s, el de main.c y el de monitor.c, ¿no? Bueno, nada más falta ahí indicarles que el archivo link.ld, ¿sí? Que está obviamente bajo la carpeta de Molloy modificado GDT y DTI SRC, contiene el mapa de memoria donde se va a cargar el proceso del kernel. Regularmente los procesos, un kernel siempre se levanta arriba del mega del área de memoria de la computadora, dejando el espacio debajo para los que son los gestores de interrupción o los vectores de interrupción y lo que era anteriormente la memoria para el sistema operativo en modo real. Los sistemas operativos en modo protegido se levantan arriba de la memoria de 1 giga, digo, de 1 mega en adelante. Ahí es donde comienza su parte de texto, su parte de datos y su parte de BCS. Como se observa, son 4K para cada espacio, ¿sí? Entonces, acabamos de ver que un proceso tiene dato, código y pila. Y lo que se está haciendo aquí es que todo inicia arriba de 1K, pero cada parte de este proceso de kernel, sencillo y básico, va a tener 4K en la memoria, ¿sí? No más, sí, claro, si el código del kernel crece, pues va a requerir más memoria, ¿no? Hay que abrir la memoria para que pueda entrar más código. Pero como este es un kernel pequeñito, pues no necesita más espacio. Los que han programado, los que alguna vez han programado, por ejemplo, un DCP o un microcontrolador, más o menos ese archivito también lo tienen que poner ahí porque es el área de memoria donde cargan los programas de estos dispositivos, ¿no? Bueno, entonces vamos a volver a compilar el kernel pequeñito de este ejemplo. Le hacemos un make, no me marca error y comprobamos que el archivo kernel ha sido creado el día de hoy a la hora, obviamente, ¿no? Ahí está, sin ningún problema.
Bueno, ya está el kernel, ahora hay que hacer la ISO, la imagen del operativo, como les dije el día de ayer. Para ello hay una instrucción en Linux que se llama geniso image, pero antes de ejecutarla hay que, en la imagen, en el ISO debe ir cargado también el bootloader, o sea, el groove, que le va a dar todo ese caminito de inicialización, que nos va a entregar el BIOS, el bootloader, y luego se le entrega el control al operativo, como vimos en el artículo de ayer, ¿no? Entonces, en la imagen debemos de cargar ese groove, si es que, como ahorita, ponemos el kernel en cuestión. Cuando ustedes instalan, de hecho, un kernel, también se instala el groove, ¿no? Como tal. Entonces, en la imagen viene el kernel y viene el groove para su trabajo y operación. Para hacer eso, la instrucción de geniso image requiere que haya una estructura de directorio específica, bien definida, y aquí la estamos poniendo en ISO, en la carpeta de ISO. Y luego tiene una carpeta que dice boot, y ahí se copia en esa carpeta el kernel, el archivo de kernel que se acaba de hacer. Este es un anterior. Como acabo de hacer uno hoy, tengo que arrastrar ese archivo de kernel aquí para que cuando se cree la imagen tome el archivo de kernel nuevo o modificado que yo estoy haciendo. Y luego viene la carpeta de groove, donde ahí voy a poner precisamente el groove con el cual quiero que arranque mi sistema operativo, ¿no? Con el que se enlace. Esta es una versión de pequeñita de un groove, se llama Stage 2 el Torito, pero pueden haber otras versiones en la red de este archivo de groove. Esta versión no es recomendable si ustedes quieren, por ejemplo, si quieren hacer esta ISO y la quieren agarrar para bootear, luego con Rufus crear su imagen de arranque en la USB, esta no les va a servir porque esta no soporta Rufus, ¿sí? ¿Sí? Necesitarían buscar un groove que soporte Rufus y ahora sí ya podrían arrancar su máquina con su USB, su ISO, que estarían haciendo. Nada más esa es la aclaración, ¿no? Recuerden que Rufus es el programita que les permite a ustedes poner en una USB su sistema operativo, ¿no? Su imagen. Vale, entonces, ese esquema de carpeta de directorios tiene que ser forzosamente para que la instrucción genis o image trabaje, si no, no lo va a hacer. ¿Okay? Después tendrían que ejecutar genis o image de manera tal cual en la terminal, pero ya aquí uno de sus compañeros nos hizo el favor de crear los archivos de shell. Déjenme ver si ya esté bien así. No es. En src o room. Bueno, voy a copiar el archivo de kernel a a esa carpeta, ¿no? Pues el que acabo de crear, me lo llevo a la carpeta de ISO, boot, y ahí lo pego. Como no se ha modificado, tiene la misma cantidad de bytes, entonces ya cumplí con esa parte. Y luego, se tendría que crear la ISO, nada más que estoy buscando aquí los archivos de shell.
Déjenme ver si vienen en esta carpeta. Ok. En esa carpeta hay 4 archivos SH, que son archivos de shell para Linux, que son como los archivos batch de Windows, ¿no? De MS2. Son archivos que tienen instrucciones para nuestro intérprete de comandos. Voy a abrir el de QEMU Run. Es este. Y este bash, este archivo de bash, precisamente lo que ven es que se cambia la carpeta de source, hace un make clean, luego hace el make, luego se cambia la carpeta de modify de gdt y dt, copia el archivo de kernel a la ISO boot, se cambia la carpeta de ISO y aquí está la instrucción gen ISO image, ¿sí? Donde con todas estas modificadores va a crear la imagen, la ISO. ¿Sí? Se observa cómo toma el boot group stage 2 el torito que les acabo de decir, y los demás son modificadores de tamaños de tablas, de códigos ASCII y el nombre de la ISO que va a generar. Se cambia el directorio de ISO molloy.iso para poner ahí la ISO, ¿no? Para moverla, y ejecuta QEMU, ¿sí? Cargando ya la ISO como un CD-ROM, ¿vale? Entonces, como ya es un archivo de shell, lo único que voy a hacer aquí es ejecutarlo, punto diagonal. Arranca, arranca, arranca y ahí está. QEMU es el emulador y aquí están los mensajes que vimos ayer en el archivo de main.c. Ya arrancó la máquina. Este es el kernel chiquitito que está arrancando ahorita. ¿Sí? Pero si les marca error, uno de ellos es que tienen que instalar el paquete de NASM. Sudo apt install NASM. NASM. Ese es el primero. Ahora esas son los dos paquetes que hay que instalar, por favor. El NASM y el Geniso Image. Los que les marcó error. ¿Sí? Los que les marcó error de que no los encuentra, hay que instalar el NASM y el Geniso Image. Los dos paquetes, con sudo apt install uno y con sudo apt install el otro. Bueno, ¿vale? Y tienen que, para más rápido, irse a su gestor de paquetes, instalar desde ahí el QEMU, ¿no? Bueno, y al final van a instalar QEMU también desde aquí, sudo apt install QEMU, ¿no? Bueno, pues ahí está ya su kernel, su pequeñito kernel corriendo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo mismo, pero con Bosch, ¿no? O sea, cómo le hace la de Bosch. Bueno, esto ya se trabó. Por ahí tienen igual un archivo shell, que dice, en esa carpeta tienen otro archivo shell. Ya cierren la ventanita de QEMU, ¿no? Aquí ya la hacemos. Entonces le dan punto diagonal run Bosch, punto diagonal run guión bajo Bosch punto sh, ¿no? Dale enter. Bueno, listo, ¿no? Ya ahí está. Ese es solamente un ejemplo simple que se les va a quedar a ustedes para que puedan, si así lo desean. Recuerden que ahí en la repositorio hay una carpeta que dice kernel propuesto o algo así. Entonces no puedo, bueno, voy a agarrarla de acá.
Ahí en programas, en presentaciones hay una carpetita que dice sistema operativo de prueba y ahí están las presentaciones de todo lo que ustedes podrían hacer para generar paso a paso un pequeño kernel, ¿no? Como les dije, esto es extraído de un proyecto de James Molloy y que llega hasta la parte de un scheduler y un heap de memoria y a finalmente arrancar con un proceso de usuario finalmente. Pero obviamente aquí está el user mode, ¿no? Las llamadas al sistema y un modo usuario. Cada presentación, no es que cada presentación tenga a su vez una carpeta debajo del directorio de James Molloy modificado, pero sí la mayoría de estas se asocia a una carpeta, ¿no? Entonces, ya se les queda ahí. No es el caso ahorita trabajar con eso. El caso ahorita de este taller es que ustedes, como alcanzan a ver, ya se empiecen a familiarizar con QEMU. Como les dije, Bosch es un emulador de una arquitectura ya 386, ¿no? De Intel. Entonces, QEMU también puede emular a esas arquitecturas. Y entonces están arrancando un pequeño sistema operativo, pero en dos entornos de emulación diferentes, que en teoría, y esto sí no es en teoría, si en lugar de hacer un disco duro de CD-ROM lo hicieran con ese groove del torito para un disco flexible, y si estas máquinas tuvieran disco flexible, arrancan estas máquinas con esa ISO, ¿no? O sea, eso sí lo podrían hacer. Si no, tendría que cambiar ese groove del torito para que les permita arrancar como si fuera un CD-ROM con la USB y arrancar su laptop o arrancar su computadora sin ningún problema. Entonces, son los principios básicos para hacer un sistema operativo. Pero como les dije ayer, hay una página llamada OSDEV en donde ustedes pueden bajar proyectos de sistemas operativos, los pueden compilar, los que puedan ejecutar los pueden subir a esos emuladores para que no tengan ningún problema adicional. Si nos da tiempo, ahí también en el repositorio ya tienen ustedes PDFs en donde, por ejemplo, este de Raspberry Pi OS sobre QEMU, podrían emular una tarjeta de Raspberry sobre QEMU, ¿no? Entonces ahí está la guía para la emulación de la tarjeta Raspberry Pi sobre QEMU. Es decir, QEMU no nada más puede emular al sistema operativo, ya es capaz de emular todo un System on Chip, ¿sí? Como la Raspberry o la tarjeta Malta que trae el procesador MIPS, ¿sí? Entonces QEMU tiene esa capacidad de poder emular esto. Claro, con sus restricciones, ¿no? Dirán ustedes, bueno, pues ya para qué compro una Raspberry si ya la puedo emular con QEMU, ¿no? Pues sí, pero de todas maneras no va a ser lo mismo porque pues es una emulación nada más a nivel de software de la tarjeta Raspberry y no es lo mismo tener la Raspberry, ¿no? Pero bueno, de que se puede emular con sus restricciones. Si nos da tiempo, podríamos llegar a emular la tarjeta Raspberry, ahí está la emulación y finalmente sí se puede ver el entorno de luego de Raspberry ahí sobre QEMU, ¿no? Entonces tienen ahí ese documento, eh, tienen este otro que también es, bueno, es lo mismo. El primero es de la tarjeta Malta de MIPS,
es una tarjeta ya hecha. Aquí obviamente no hay entorno gráfico, y ahí sería ya la MIPS como tal, la tarjeta, pero ya corriendo el sistema de Linux sobre esa tarjeta de Malta que tiene un MIPS. Y bueno, cosas así, ¿no? No sé cómo van con la compilación del toolchain. A ver, chéquenlo. ¿Ya terminó? A ver, a los que ya terminó, pues me dicen. Bueno, para los que ya terminó, les voy a pedir de favor que verifiquen si su explorador se van a ir a otras, aquí donde dice otras ubicaciones. Seleccionan ahí la de equipo y les va a aparecer los subdirectorios debajo del directorio raíz del sistema operativo Linux. ¿Sí? Van a buscar el subdirectorio de OPT y le dan clic. Debajo de ese subdirectorio de OPT debe estar el de RISC-V que crearon. Y debajo de ahí debe haber otros subdirectorios. Ahí debe estar uno que se llama bin. Y debajo de ese bin, ahí está creándose los archivos, ahí están creándose los compiladores cruzados y todo lo que se requiere para lo que sigue del taller, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte del taller. Y ahorita, pues ya han avanzado, ya instalaron QEMU para RISC-V, ya instalaron QEMU para la arquitectura i386, instalaron el QEMU, el soporte genérico, ¿sí? Pero cada arquitectura requeriría luego entonces, o cada tarjeta requeriría la instalación de su propio elemento que se agrega a QEMU. Es decir, si van a soportar un kernel que sea de Linux para correr sobre MIPS y van a emular MIPS, necesitan bajar el soporte para MIPS, ¿no? Como así como lo acaban de hacer para la i386, ¿no? O para la tarjeta Malta o la Raspberry, pues hay que bajar también ese soporte e irse al proyecto, a los repositorios del proyecto correspondiente para que puedan hacer que la tarjeta de Raspberry sea emulada sobre QEMU y así sucesivamente. Y además, pues obviamente bajaron también otro emulador que es Bosch y ya vieron la diferencia de visualización porque el resultado es el mismo, ¿no? Porque al final de cuentas el código es un pequeño sistema operativo que aquí usamos para fines didácticos para explicar todo el proceso de arranque que se utiliza para ese fin, ¿no? Tener un sistema operativo. Luego, pues obviamente, ahí, si no mal si ustedes se van al repositorio de osdev.org, uno de los sistemas operativos disponibles, digo, no lo van a hacer aquí ahorita, nada más se los estoy mostrando. Es ese Soso, perdón, el Soso es o sea, este proyecto está en el repositorio de osd.org y ya es un código de kernel más extenso, pero lo que yo quiero que se observe es que en la carpeta de kernel aparecen también los archivos
alloc.c, common.c, console.c, y abajo estarán ahí los ID, y los que hacen tabla de descriptores, que es el IDT que aquí vimos. Es decir, todo proyecto de desarrollo de software y sistema operativo toma como base lo que vimos, ¿sí? Ya quedará a ustedes de que vayan a esa página de osd.org, seleccionen un sistema operativo. Aquí los alumnos, por ejemplo, han usado Puntia, han usado por ahí otro sistema operativo, no recuerdo el nombre, pero está hecho en puro ensamblador. Y han echado a andar esos sistemas operativos en QEMU o en Bosch. Entonces, ya esto es cuestión de deporte educativo para quien quiera hacerlo, ¿no? Vale. La siguiente parte del taller es compilar el kernel de Linux, ¿no? Nos vamos a hacer dos tipos de compilaciones de kernel de Linux. Una que es bajando el kernel de Linux directamente de la página de kernel.org y el otro es precisamente con lo que sigue en ese documento, pero para RISC-V, ¿no? En la primera, pues solamente vamos a ver cómo se compila el kernel y no vamos a actualizar el kernel de la computadora, ¿no? Ya les dije por qué no lo vamos a actualizar. Pero si alguien quiere actualizarlo, nada más tiene que ir a la documentación porque hay que modificar el group, el menú de group, ¿sí? Para darle acceso a ese nuevo kernel. Y cuando modifican el group, nada más cuando enciende la computadora y aparece el menú, les dice con qué kernel quieres arrancar. Les pregunto, ¿sí? Porque nada más modifican el puro corazoncito de su distro, ¿no? La distro sigue funcionando, pero nada más están modificando el puro corazoncito de la distro. Solo que, como les dije el día de ayer, pues sus módulos o sus device drivers podrían llegar a no funcionar con ese nuevo kernel porque están modificados precisamente, perdón, sí, modificados y compilados para la versión de kernel original que tenían. Entonces, por eso no vamos no vamos a compilar el kernel y no van a hacer la actualización de kernel ni van a modificar el group de su máquina, ¿no? De sus máquinas, de las máquinas virtuales o máquinas que tengan ahí, o las máquinas de aquí menos, ¿no? Y luego, pues ya vamos a montar el Linux sobre, bueno, a RISC-V. Van a compilar Linux con el toolchain que acaban de bajar, porque recuerden que ese Linux tiene que correr, pero sobre una arquitectura RISC-V emulada sobre QEMU, ¿no? Pero sobre la máquina que trae un procesador de Intel. Entonces, para eso es el toolchain, ¿no? Que acaban de compilar. El resultado que ustedes vieron ahí en la carpeta de OPT RISC-V precisamente son los compiladores cruzados. Es el compilador cruzado que se requiere para que ese kernel de Linux que se baje se compile para que nos dé de salida un ISO, o más bien un kernel, ¿no? ISO, que se pueda ejecutar sobre la arquitectura de RISC-V. Esa es lo que se tiene que hacer. Bueno, previo a eso, vamos a ver un tema que tiene que ver con el ensamblador, antes de compilar el kernel de Linux y ya irnos el día de hoy, ¿no? La parte A. Eh, los que tienen que, como les dije, un sistema operativo se programa en C y en ensamblador. Ya vieron que utilizando un editor de textos hacen su programa de C y utilizando el GCC o Make, pues ya pueden compilar sus programas de C o sus proyectos de software escritos en C. Pero falta el ensamblador, ¿no? Si van a utilizar Linux para RISC-V, necesitan conocer ensamblador de RISC-V. Si necesitan, como en este caso,
Linux para Intel necesitan ensamblador para Intel. Y bueno, claro que existe igual un editor de textos y está el ensamblador y el enlazador, ¿no? Y finalmente el resultado que se va a dar. Pero pues siempre necesitan una herramienta gráfica que les permita ver los registros del procesador, las áreas de memoria, cómo van cambiando en cada ejecución, cada línea de ejecución, los resultados del código, ya sea de un programa de C o de un programa en ensamblador, porque siempre es mucho más ilustrativo visualizar cómo va cambiando estos registros del procesador internamente. Hace un momento les puse la arquitectura de un procesador sencillo, pero obviamente los procesadores actuales son poco más completos porque tienen más registros, más unidades de gestión internas. Y entonces vamos a ver precisamente el simulador, ¿no? Para la 386 para los procesadores de Intel y el simulador para los procesadores de RISC-V. ¿Vale? El primero en Linux se llama el Data Debugger, o sea, los depuradores, ¿no? El Data Debugger Display, que es el DDD para la 386. Y para RISC-V está el RARS, así se llaman los programas. Entonces vamos a empezar con el DDD. Entonces, los que todavía están compilando su programa del toolchain, déjenlo ahí, abran otro terminal. Los que ya terminaron de compilar el toolchain, pues ya pueden abrir la terminal, por favor. Y van a instalar el DDD, el Data Debugger Display, el depurador para Intel. Entonces sudo apt install DDD. La triple D es de Data Debugger Display. Entonces, nos esperamos a que instale. Y en su carpeta de programas hay dos carpetas, una de ensamblador y otra de ensamblador de RISC-V. ¿Sí? Entonces, como el DDD es para el ensamblador de Intel, vamos a bajar la carpeta de ensamblador, ¿no? Vamos a trabajar sobre la carpeta de ensamblador. Ahí hay un punto zip y ustedes lo bajan, lo descomprimen y yo obviamente ya la tengo aquí en esta máquina, ¿no? Esa carpeta pues contiene estos programas de hola.s, segundo.s, sencillo.s, sumatoria.s, ¿sale? Y ya algunos archivos ensamblados y enlazados para crear el ejecutable. Entonces, por favor, bajan el punto zip, ponen, pues aquí está bajo la carpeta de programas, ustedes pongan a la carpeta que ustedes consideren prudente. Y voy a abrir el archivo de sumatoria.c, perdón. Ok, pues es un programa en ensamblador simple, sencillo para la arquitectura de Intel. Como todo buen ensamblador, pues tiene sus columnas, sus 4 columnas, ¿no? La primera donde vienen las etiquetas, inicio de algunas macros. Luego
vienen los comandos mnemónicos de ensamblador, la instrucción y después vendrían los comentarios, ¿no? En la cuarta columna. Como todo lenguaje ensamblador, pues nos está poniendo las macros con el nombre del archivo, en este caso .5, y aquí se ve el área de datos y el área de código. A este programa en ensamblador le faltaría el archivo donde diga que va a colocar en una parte de la memoria nuestra área de datos y en otra nuestra área de código. Como no lo tiene, pues va a colocar todo sobre las mismas áreas de operación. Bueno, como se observa, ya está trabajando sobre registros, es programación sobre registros del procesador. Como les dije, Intel es una arquitectura escalable, entonces lo que vimos hace un momento, los registros AX, BX, CX, DX eran en su inicio de tamaño de 16 bits, cuando los procesadores eran de 16 bits. Luego vinieron los de 32 bits, ¿no? Entonces, esos registros ahora tomaron la nomenclatura de EAX, EBX, SX, EDX. Entonces, cuando ustedes vean en un programa en ensamblador para Intel estos valores, pues quiere decir que ya estamos hablando de registros de 32 bits. Pero luego vinieron las máquinas de 64 bits, ¿no? Que son las actuales, las que están comercializadas. Entonces Intel lo que hizo, bueno, pues mis registros van a ser de 64 bits, pero los vamos a cambiar la nomenclatura a RAX, RBX, RCDX y RDX, ¿no? De tal manera que los programas de 16, 32 y 64 van a seguir corriendo porque mi registro de propósito general siguen siendo con la misma nomenclatura, pero le puedo cambiar el tamaño, ¿no? Y mis programas que corrían para 32 van a correr en la de 64 y los de 8, desde 16 bits van a correr en la de 64. Claro, la escalabilidad no es hacia atrás, ¿no? Entonces, por eso y a eso se debe el nombre, ¿no? Luego, aquí se definen las variables que son de tipo long con su inicialización correspondiente. Y entonces, ¿qué hace el programa? Pues es muy fácil leerlo porque limpia el registro EAX. La L, este ya sería parte de LISA de Intel. Clear L significa ya un registro de 32 bits, ¿no? Si fuera nada más LR es un registro de 16 bits. Para los de 64 bits, pues ya cambia a W. ¿Sí? El ancho de palabra del procesador ya es más largo, más grande. Luego dice, súmame número 1 al registro EAX y deposítalo en EAX el resultado. Luego súmame el número 2 que está en la memoria con ese contenido al registro EAX y el resultado lo pones en EAX. Y así, ¿no? Finalmente, aquí limpia con un XOR el registro AX, le hace un incremento en 1, hace una XOR sobre EBX y lanza una interrupción. Esta es, así como está codificada, aquí es una llamada al sistema hecha en ensamblador. ¿Sí? Aquí no es como un C que aparece el exit, ¿no? La llamada al sistema exit. No, aquí en ensamblador hay que hacerlas así. Y la que provoca la interrupción con los contenidos de los registros AX, EBX o SX es lo que va a significar la llamada al sistema correspondiente, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Perfecto, entonces vamos a ver cómo ensamblar este programa, porque pues obviamente es código en ensamblador, ¿no? Entonces vámonos a la terminal, me voy a cambiar a ese directorio donde está ese programa y ya lo tengo aquí, ¿no?
Pues hagan ustedes lo mismo, ya bajaron el punto zip, ya descomprimieron ese archivo, lo deben de tener en algún directorio, cámbiense a ese directorio y sumatoria.s pues es este. Entonces vamos a ensamblar ese archivo. La instrucción es AS, ¿no? Vamos a sacar el archivo objeto y le vamos a añadir el modificador gstabs. Las primeras líneas no deben ser ningún problema porque es ensámblame el archivo sumatoria.s y créame el archivo objeto sumatoria.bj, ¿no? Lo único es el gstabs. Ese modificador le dice al ensamblador que cree algunas instrucciones adicionales en el OBJ porque le van a permitir al DDD cargar finalmente el ejecutable que se va a crear. Si uno no le pone gstabs y nada más ensambla el archivo, lo va a ensamblar, pero cuando queramos cargarlo el ejecutable al DDD, no lo va a cargar. Por eso que se hace esa situación. Le damos enter y entonces ya debe de haber creado el archivo sumatoria.bj, ¿no? Como se observa, está con la fecha de hoy a esta hora, ¿no? Ya está actualizado. Entonces ahora vamos a enlazarlo para crear el ejecutable, ¿no? La instrucción para el enlazador en Linux es ld sumatoria obj-o sumatoria.exe. ¿Sí? Recuerden que no es lo mismo utilizar un compilador que un ensamblador, ¿no? Ni un compilador que un intérprete, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Bueno, se verifica que el sumatoria.exe se creó el día de hoy y ahí está, ¿no? Y entonces lo vamos a cargar al DDD. La forma de cargarlo es con el comando DDD y le damos el nombre del archivo ejecutable. Vale, entonces, lo voy a repetir, si al momento de ensamblar no le hubieran dado guión tabs, no hubiera sido, no podrían ver esto. Es la carga del programa en el DDD. ¿Sí? Bueno, ya tenemos un debugger aquí.
si alguien va a hacer un procesador, ¿no? Bajo la normatividad de RISC-V, de Lisa de RISC-V, pues al menos tendría que contar también con un debugger, ¿no? Para ver cómo se comporta ese procesador, si no, va a ser complicado, ¿no? Bueno, vamos a poner unos breakpoints aquí. Nos posicionamos en algunas líneas, le damos doble clic al izquierdo del mouse para que coloque algunos breakpoints de nuestro código, ¿no? Y la herramienta pues es bastante noble porque nos va a poder permitir visualizar este, el estado de los registros del procesador. ¿Sí? Nos va a poder permitir también visualizar las áreas de memoria donde ubica a las variables y algunas otras cuestiones. Si ustedes observan aquí abajo, aparece también ya el código máquina. ¿Sí? Está el mnemónico y aquí está el código máquina asociado a cada instrucción correspondiente. Entonces, cuando se diseña un procesador hay que tener el ISA, pero también el código máquina, ¿no? O sea, aquí tenemos, bueno, Microse es su proyecto Lagarto. Yo vengo del Laboratorio de Procesamiento Digital de Señales y nosotros estamos haciendo un DSP, ¿no? Un procesador digital de señales diseñado desde abajo, ¿no? Entonces, pero el proyecto actual del DSP es crear el ISA, un ISA. Mañana vamos a ver cómo es el ISA de RISC-V, ¿no? O sea, qué características tiene. Y es un ISA escalable, ¿sí? Con unos módulos pensados como son los principales del ISA, a los cuales se le agregan más módulos que si así lo quieren se agregan, si no los quieren no se agregan, ¿no? Entonces la idea de nuestro diseño del SP es precisamente conjuntar todo el conjunto de algoritmos de procesamiento como la FFT, la correlación, la convolución y cuáles son las principales instrucciones que permiten que los ISAs de Texas Instruments o de Microchip hagan eso y generar el núcleo de operación del DSP y de ahí montarle los demás elementos para que trabaje, ¿no? No lo sé, pero es una buena idea, ¿no? Eso sería muy bueno. De hecho, no en la parte del diseño del procesador, pero sí, por ejemplo, en alguna tesis, precisamente con sistemas operativos y hablando de lo de custom, que los procesos no se ejecutaran en memoria, sino de la máquina, sino se ejecutaran aquellos que tienen mayor prioridades en hardware, pero que estén dentro del gestor de procesos, pero son aquellos que son a demanda, ¿no? Los que tú le digas, yo quiero que no vayas al área de memoria, sino a la ejecución en hardware. Entonces, más o menos es a solicitud, ¿no? A demanda ¿de quién? Pues del programador, del cliente, ¿no? Que diga. ¿Vale? Sería una buena opción, ¿no? No lo habíamos contemplado en ese sentido, pero podría ser adecuado ponerla y agregarle la cuestión de custom, funciones custom para poderlas anexar al ISA. ¿Vale? Entonces, ahí ven ustedes las ideas, ¿no? Cada quien se le ocurre ideas que pueden ser muy buenas para trabajos, ¿no? Vale. Entonces vamos a darle run. Acá está la,
¿vale? Entonces, ahí observan cómo ya comenzó a desplegar el contenido de los registros del procesador. Como esta es una máquina de 64 bits, pues obviamente me pone los registros en la nomenclatura de máquinas de 64 bits, los de propósito general, ¿no? Los racks. ¿Sí? Aunque mi programa, lo voy a repetir, es para 32 bits, de todas maneras. Ahí está, ya se supone que ejecutó esta instrucción. Y vamos a ejecutar la siguiente. Nos vamos por el STIP. Ya ejecutó la de súmame el valor de número 1 que tiene un 100 en decimal al registro AX y el registro AX ya se modificó, ¿no? ¿Vale? Y viene la siguiente instrucción aquí que es súmame el número 2 que también trae un 100, nada más que este está no en decimal, al registro AX y pone el resultado en el mismo registro AX, ¿no? Se ejecuta y ahí está, tenía 100, se suma a 100 y ahí está, ¿no? ¿Okay? Es que este está en octal, ¿no? El siguiente es igual a un 100, nada más que está en hexa, ¿no? Es decir, 100 en decimal, 100 en octal, 100 en hexa, 100 en binario. ¿Sí? Step, y ya me puso ahí la modificación del rack. Obviamente también se va modificando el registro de banderas y el apuntador de instrucción, ¿no? ¿Vale? El registro de apuntador de instrucción se va modificando porque apunta a la siguiente instrucción, que aquí vemos las direcciones que estaría tomando. La 40.110.17 es la dirección que tienen ahí, más 23 porque la instrucción que sigue ocupa esos 23 áreas de memoria o localidades para ejecutar la siguiente instrucción. Y el registro de banderas pues también va cambiando conforme va haciéndose la instrucción en ejecución correspondiente. Le damos Step y ya volvemos a ver que cambió el registro del apuntador de instrucciones, el de banderas y el RAX. Y ya, ustedes pueden darle el siguiente, va a limpiar el AX, va a incrementarlo en 1, va a limpiar el BX, bueno, pero el BX tiene 0 de por sí, así que no tiene tanto caso, pero bueno, hay que hacerlo. Y finalmente causa la interrupción y se acabó. ¿Sí? Listo, entonces Linux les ofrece esta herramienta para que ustedes puedan debuguear o depurar sus programas en ensamblador y se llama DDD, ¿no? Ahí en la carpeta tienen más programas, entonces me voy a salir del DDD para que pues, obviamente miren ahí un programa que busca el mayor en un arreglo y un programa sencillo, ¿no? Y para que ustedes los corran. Ahora vámonos con el RARS. El RARS es un depurador, pero para ensamblador de RISC-V, ¿no? ¿Okay? Pero la única limitante o la única exigencia es que ese RARS son archivos .jar. Entonces, nos vamos a la carpeta. Salud. De programas y ahí ustedes van a encontrar la carpeta que dice RARS. Entonces el RARS es un archivo .jar, es un ejecutable de Java, ¿no? Por lo tanto hay que bajar ahora el soporte para Java para que pueda ejecutarnos el .jar, ¿no?
Entonces van a bajar el Java, ¿no? El JDK, con sudo apt install default JDK, ¿no? Obviamente van a bajar también el RARs, ¿no? El RARs. Y lo van a poner en una carpeta, ¿no? Ese RARs. Bueno, yo lo tengo ahorita sobre la carpeta de descargas, ¿eh? Ahí bajé el RARs. Ustedes pónganlo en una carpeta aparte, ¿no? Y también tendrían que bajar los programas en ensamblador, pero ahora para RISC-V, ¿no? Pues los programas en ensamblador para RISC-V están ahí en la carpeta de RISC-V. Pueden bajar cualquiera de los dos, pero yo les recomiendo el 1.3.1, ¿no? Bueno, ahí en la carpeta de RISC-V con mayúsculas tienen ustedes dos archivos ASM, que precisamente son programas en ensamblador escritos para RISC-V específicamente, ¿no? Los que son .s, recuerden, son para Intel, ¿no? Los ASM que están en esa carpeta son de código de Lisa de RISC-V. Bueno, dentro del directorio donde bajaron el RARs y copiaron su archivo ensamblador, le dan, y ya que instalaron el Java, le dan java-jar rars 31.jar, ¿no? Eso es para ejecutar los archivos .jar de Java, ¿no? Y entonces les va a abrir el depurador, el debugger para el ensamblador de RISC-V, ¿no? Obviamente, mañana vamos a ver un poquito de la teoría de lista de RISC-V y el procesador de RISC-V como tal. Son 32 registros de propósito general los que tiene este procesador, denotados aquí con los nombres de RA, SP, GP y toda esta línea. Pero más bien son los S que están aquí. Y entonces, debe haber una suma de 32. ¿O por qué le puso, o por qué Lisa de RISC-V utiliza estos también para direccionamiento inmediato y direccionamiento indexado? ¿Quién no lo hacía ya Intel? O otro procesador, ¿no? Bueno, habría que, yo la teoría que tengo con el registro cero es una cuestión específicamente de meramente ligada, por ejemplo, ¿saben lo que hace los compiladores cuando le ponen la validación de un apuntador a null? O sea, ¿por qué le ponen null? ¿Qué significa el null? O sea, un apuntador tiene que apuntar a algo, ¿no? Cuando tú creas un apuntador y luego validas y dices, si este apuntador no es igual a null, ¿pero qué vale null? Entonces, después de tanto investigar, dices, no, es que null es una localidad de memoria que nunca se va a usar, que no se tiene acceso en ningún momento por parte del proceso. Entonces, como ya sabes qué localidades de memorias tienen los procesos para datos y demás, y tú asignas una localidad a la que nunca vas a tener acceso o puedes tener acceso, pues es null, ¿no? Ah, y acá, pues algo que asegure que valga cero, ¿no? O sea, algo que no tenga basura, algo que realmente te diga cero, como tal, ¿sí? Que no sea contenido ambiguo, que no tenga, no, cero, 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 vamos, ¿sí? Entonces yo lo asocio a eso, más que nada, ¿sí?
Durante años me estuve preguntando, ¿y cuánto vale null? ¿No? O sea, entonces me di cuenta y dije, no, es que estos señores lo que quieren a nivel de programación es que sí ya tiene un valor, pero es que nunca tiene asignación a los valores que debería de tener el proceso. Ah, también. Algo que no tiene un valor asignado. Tiene un valor, pero no es un valor que no tiene lógica, que no entra dentro de los valores que debe tener su valor. Por ejemplo, f, una variable que valga f. Y es algo que no tiene lógica, ¿no? Cero sí tiene lógica. O un valor negativo, el valor negativo más bajo que puedas tener dentro de los registros, ¿no? De todas maneras prendidas en F más el bit de signo prendido. Fuck. ¿Alguna vez tendrá sentido tener un número así? Pues le pongo nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, más o menos por ahí va el asunto después de tanto ver por qué vale, por qué le pusieron ese cero, ¿no? Bueno, a diferencia del DDD, aquí sí tienen más versatilidad porque pueden cargar un archivo, ¿no? Hay un archivo file, open, y voy a cargar el archivo ASM que se bajó, ¿no? Y lo mismo de todo ensamblador, el área de datos, el área de código, ¿sí? La primera columna donde van las etiquetas, bueno, aquí realmente le faltaría el espacio porque va el mnemónico, las instrucciones y ahí están ya los mnemónicos de Lisa de RISC-V, algunos, ¿no? Se parece al ensamblador de MIPS y no es por otra cosa porque los que desarrollaron RISC-V son los mismos que desarrollaron MIPS, ¿sí? Los mismos que en su vez son los autores de los libros de arquitecturas de computadoras, ¿no? No, también vamos a el de sistemas operativos. ¿Quiénes son los autores de los libros de arquitecturas de computadoras? Ah, Keynes y Patterson, ¿no? Principalmente Patterson, ¿sí? Keynes y Patterson, y es Patterson el que siguió este proyecto, ¿no? Para acá, que ya Génesis se quedó por allá. Entonces, de ahí viene, ¿no? O sea, la situación es que, pues como todo, ¿no? Llegó el momento con el advenimiento del Open Hardware, pues el MIPS ya tenía ciertas restricciones por ahí que, no, pues es mejor crear otra cosa, ¿no? Y entonces crearon el RISC-V bajo esa filosofía de modularidad en cuestión. Sale, mañana vamos a ver esto, pero pues no tiene tanta diferencia, ¿no? Ahora es lo mismo los registros de propósito general. Algunos de ellos se utilizan precisamente solamente para cuestiones de sumatorias, otros para direccionamientos. Y bueno, cuando ustedes van corriendo el programa, le ponen igual sus breakpoints y van viendo la modificación en los registros de este lado, ¿no? Pero bueno, vamos a... Lo que nos queda de tiempo lo vamos a ocupar para la compilación del kernel de Linux. Y para ello nos vamos a ir a presentación, a la carpeta de presentaciones
Y ahí hay un archivo en PDF que les dice pasos para la compilación del kernel de Linux. ¿Sí? Esta compilación, como les dije, es para Intel, es para sustituir el kernel de las máquinas que tienen ahí, que no lo van a hacer, pero ahí están los pasos para compilar el kernel de Linux. Para el tiempo que resta de este taller del día de hoy, sí lo va a terminar. ¿Sí? Así que muchas de las bibliotecas que aquí están, como Visual Essential, libnCourses, Dev, Flex, BC, Bison, ya fueron instaladas previamente. Pero yo les voy a pedir que verifiquen que cada una de estos paquetes realmente esté instalado. Entonces, copiar y pegar el sudo apt-get install de estos paquetes y que se instalen los que no están instalados, y los que ya están instalados, pues ya solamente les dirá, este ya está instalado, este ya está instalado, ya está instalado. Después van a bajar, aquí se les está pidiendo esta versión de kernel. Pueden cambiarla, recuerden que vimos que la más reciente es la 6.18. Si quieren, bajen la 6.0. ¿Sí? Pero tendrían que entrar a esta URL para ver cuál es el número que está ahí, ¿no? De los tar.xz. Como es un archivo comprimido para Linux a través de sus recursos, se descomprime con taraxvf, los archivos tar.xz, y se busca la información del kernel actual instalado. ¿Sí? Para hacer más sencilla la compilación del kernel, les pediría que solamente lleguen hasta aquí, porque lo que sigue es una explicación de que la configuración de kernel se podría hacer metiéndose al mismo archivo de configuración, pero es mejor si se copia la configuración del archivo del kernel actual al kernel que van a compilar, y es lo que se hace aquí. Pero por el momento solamente lleguen hasta ahí donde dice unem-a, por favor. ¿Sí? Para que no se peleen, hagan la compilación con esta versión del kernel de Linux, por favor. Ahora, muchas veces es mejor hacer un parche del kernel que una compilación de kernel, ¿eh? O sea, un patch, que le llaman ahí los gringos, es mejor porque lo único que sustituyen son las nuevas modificaciones de las versiones de kernel actuales a las que ya tienen. ¿Sí? Si el wget les causa problemas, bájenlo directamente de la página kernel.org, ¿no? La versión que ustedes quieran ahí, con los torvalds. Y si la instrucción tarde para descomprimir les causa problemas, pues hagan en el explorador y descomprimir y ya. Ok, entonces ya pasaron con el UNEM-A. Van a entrar a la carpeta del kernel que bajaron, por favor. Entran a la carpeta del kernel que bajaron. Por favor, todos a la carpeta del kernel que bajaron, que descomprimieron a esa carpeta. Entran con el CD y se van a esa carpeta, por favor. Y aquí lo que van a hacer es copiar el archivo de configuración de su kernel actual, de que tienen instalado en su máquina, al archivo de configuración del kernel que bajaron. Esto es lo que hace esta línea. ¿Sí? Cópiame el archivo de configuración de mi kernel actual que está bajo el directorio de boot al archivo de configuración del kernel que acabo de bajar. ¿Sí? Si lo copiaron directamente del PDF, ese guión hay que sustituirlo porque no es el guión, no lo toma como un guión normal. ¿Sí? Sí, si esto hacen un copy-paste, se va a marcar un error porque este guión lo tienen que sustituir, ¿no? Es lo que hace cuando copian de un PDF directamente a la terminal.
Lo siguiente que hay que hacer es quitarle al archivo de configuración que acaban de copiar dos líneas. La primera de esas líneas es esta que está aquí, pero para eso hay que editar el archivo de configuración. Entonces le van a poner en su terminal, ahí donde, en ese mismo directorio donde está su kernel que acaban de bajar, le ponen gedit.config para que les abra el archivo de configuración que acaban de copiar ahí. ¿Vale? Entonces, gedit.config, ahí en la carpeta del kernel que acaban de bajar y donde acaban de copiar el archivo de configuración correspondiente. No le vayan a mover nada. ¿Sí? Lo único que van a hacer ahí, donde dice buscar, es el editor de textos, se van a la edición buscar y van a buscar esta línea de config system trusted keys. ¿Sí? Y debe aparecer así como está. Lo que van a hacer es borrarle Debian canonical search.pem y dejarlo en comillas nada más. Ese es un certificado, ahí va a buscar un certificado que no lo tenemos, ¿no? Se llama certificados. No la borres, nada más edítala y bórrale lo que está entre comillas para dejarlo así, ¿sí? Para que no busque los certificados, porque si no, entonces... No, los asteriscos no los pongan, ¿no? Creo que no trae asteriscos, ¿no? Sí. Vuelvan a hacer una búsqueda de lo mismo, a ver si aparece otra línea más adelante. Ajá, en esa misma línea aparece otro texto. Igual, borren el texto y dejen las comillas en blanco. ¿Sí? Y ya pueden guardar su archivo de configuración en su editor. Dale un guardar. Como es un nuevo kernel y su máquina tiene módulos ya compilados, entonces, como les dije, lo más recomendable es conservar esos módulos, pero pues habría que ver si después funcionan adecuadamente. Entonces viene la instrucción make local mod config, donde van a aparecer varias opciones que le dicen, ¿quieres mantener los módulos? Ustedes van a dar sí, enter, hasta que termine.